Entonces resulta que el seminario que vamos a iniciar y que del cual les pedí que tuvieran su cuaderno personal para este seminario y su Biblia, es que este es un curso bíblico. Este seminario es un seminario bíblico, es un curso bíblico. Entonces son varias charlitas en donde vamos a enfocarnos en la Biblia y en aprender de qué se trata la Biblia, qué es la Biblia y bueno, a desenmarañar como un poquito las dudas que uno le pueda surgir, ¿cierto? Entonces, pues vamos a empezar, ¿cierto? Con la Sagrada Escritura. Entonces, digamos que hoy el tema que vamos a ver es más que todo como una introducción, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciarlo y van a tomar sus Biblias o van a apuntar y después la leen completica. Vamos a leer Romanos 10 del 9 al 17. Romanos 10 del 9 al 17. Yo lo busco por acá, que yo lo tenía por acá. Ya lo encontré. Ya lo encontré, se me perdió. Ah, ya lo encontré. Romanos. Listo, Romanos 10. Y se los voy a leer, es un poquito extenso. Entonces, igual, para que lo leamos con más propiedad, queda como tareita para que lo leamos en la casa. Entonces, es del 9 al 17. Listo, esta es de la carta de los romanos, ¿cierto? De la carta de Pablo a los romanos. Entonces dice, se me perdió. Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios, y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación. Pues dice la Escritura, quien quiera que ponga en él su confianza, no quedará defraudado. Y no hay distinción entre judío y no judío, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que invocan. En una palabra, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él si no les ha sido anunciado? ¿Y cómo va a ser anunciado si nadie es enviado? Por eso dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos han aceptado la buena nueva. Isaías lo dice, Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestro mensaje? En definitiva, la fe surge de la proclamación y la proclamación se verifica mediante la palabra de Cristo. Esta palabra del Señor, ¿cierto? Palabra de Dios, perdón. Como este pasaje sigue, ¿cierto? Porque aquí sigue hablándole Pablo a los romanos de una forma muy bonita, pero entonces solamente vamos a enfocar eso. ¿Y por qué vamos a enfocar solamente en eso? Porque aquí ¿y por qué vamos a iniciar primero con eso? Porque aquí nos está diciendo, o sea, aquí está hablando, se le está hablando a los romanos de que hay que tener fe y hay que creer, ¿cierto? Y que la forma de creer y de tener fe es escuchando y entendiendo lo que se ha escrito y lo que Dios, el Señor, nos tiene para decir, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está hablando francamente y por dónde vamos a empezar con el entendimiento de este curso bíblico? Es por la fe, ¿cierto? La fe viene del oír. ¿Y del oír qué? La palabra del Señor. ¿Y qué es la palabra del Señor? Pues la palabra del Señor es la Sagrada Escritura, ¿cierto? Lo que vamos a ver. Entonces, por eso quise como entrar con ese pedacito. Pero entonces, como les dije que hoy va a ser como algo muy sencillo, porque vamos a responder como preguntas, ¿cierto? Entonces, si pueden tomar apuntes, es fabuloso. Entonces, vamos a empezar con las primeras preguntas que a uno, la primera pregunta que a uno se le surge cuando le dicen curso bíblico, ¿cierto? Y es, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué se le llama Biblia?
¿De dónde sacó o de dónde salió el término Biblia? Entonces resulta que la palabra Biblia es una palabra griega y ella significa literalmente los libros. Es una palabra, o sea, es plural. Los libros es lo que lo quiere decir. Y en singular sería biblios. Biblios. O sea, Biblia. ¿Qué significa eso? Pues significa una pequeña biblioteca. Eso es lo que significa Biblia, una pequeña biblioteca. Porque en la Biblia encontramos varios libros con varios capítulos, ¿cierto? En donde nos dicen historias, ¿no? Donde nos relatan parábolas, poesías, ¿cierto? Entonces, digamos que la Biblia es una pequeña biblioteca que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el segundo charla, charla que tengamos aquí en 8 días, vamos a ver un poco de lo que es el canon de la Biblia. Entonces ahí vamos a empezar a entender como todo, ¿cierto? ¿Cuántos libros son realmente? Que es otra pregunta. ¿Cuántos libros son realmente? Realmente son 73 libros. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahora, otra pregunta que a uno le ¿Me hacen puedes cuando uno repetir, está porfa? empezando. Sí, mira, 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Listo. Otra cosa que nos surge así como la duda de bueno, ¿y qué es? ¿Cómo así que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? O sea, ¿por qué se le dio ese nombre como testamento? Entonces, ¿por qué se le dio? Porque el testamento, su significado es como un legado que se deja, es una alianza, eso es el testamento. El testamento significa un legado. Por ejemplo, cuando una persona fallece y se va a leer su testamento, es lo que le deja, el legado que le deja a esa persona a la que está heredando, por así decirlo, ¿cierto? Y es una alianza, es decir, una alianza de esa persona que está recibiendo eso que le está dejando, que se le está dejando y en la que se compromete a cuidar eso que se le dejó. Entonces, por eso se considera una alianza, ¿cierto? Entonces, durante ese seminario vamos a aprender como pildoritas, ¿cierto? Para entender qué es la palabra del Señor, qué es la Biblia y por qué se le dice Nuevo y Antiguo Testamento. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, entonces estamos leyendo todo lo referente a la antigua alianza, ¿cierto? A la antigua alianza, a lo que fue el inicio con el Génesis de Adán y Eva, los primeros hombres, el pecado, después lo que pasó con Noé y la alianza que Dios tuvo con Noé, ¿cierto? Y empezamos a tratar una serie de historias, ¿cierto? Que es la antigua alianza. ¿En donde qué? En donde Dios le pedía al pueblo fidelidad, ¿cierto? Y cuando leemos el Nuevo Testamento, entonces estamos leyendo todo lo referente al nuevo pacto. ¿Y por qué un nuevo pacto, chicos? Un nuevo testamento, un nuevo pacto, porque Jesús se entrega como sacrificio en reparación a esa primera alianza que se quebró, ¿cierto? ¿Y por qué se quebró esa primera alianza? Pues se quebró porque lo que Dios, como les digo, lo que Dios le pedía al pueblo era fidelidad. Al pueblo de Israel se le pedía fidelidad, a nosotros se nos pedía fidelidad. En toda la historia, lo que pasó fue que en muchas ocasiones el pueblo le fue infiel al Señor. Entonces en el Antiguo Testamento se quebrantó esa alianza. ¿Y qué hizo Jesucristo? Vino a sellar un nuevo pacto con el Nuevo Testamento en donde se empieza a relatar esa nueva alianza que hizo Jesucristo, ¿cierto? Y que lo hizo por medio de su pasión, muerte y resurrección y que se selló, ¿cierto? La nueva alianza definitivamente. Entonces, ¿qué libros tiene la Biblia? La Biblia tiene una historia de salvación completa,
¿cierto? Entonces, es decir, que la obra de Dios ha hecho en nosotros, sigue actuando y se sigue renovando a través de nuestra vida. Entonces, los libros que contiene la Biblia van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué es todo lo de la Biblia? Pues la Biblia no se va a decir que fue escrita por el Señor, por Dios, ¿no? Uno no va a decir y se les va a venir aquí a enseñar de que Dios hizo la Biblia y se la bajó y se la entregó a Jesucristo y le dijo, vea, repártale, yo ya la escribí. No, el autor divino, que es Dios, se valió de autores humanos para narrar cada acontecimiento del cual Él es el autor, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a ver algo que se llama, que están jugando, perdón, algo que se llama revelación e inspiración. Entonces, ¿qué es revelación? Revelación es que Dios pensó en revelarle la verdad a personas escogidas. ¿Y cómo por medio de estos acontecimientos o por medio de sueños se le reveló a los profetas, ¿cierto? O a estas personas que se encargaron de escribir, ¿cierto? O de pasar o transcribir todo lo que el Señor, lo que Dios les iba revelando. Inspiración es un carisma del Espíritu Santo a esa persona escogida, a esos profetas. Entonces, ese carisma se le revela a esos escogidos, ¿cierto? Para que ellos lo dejen por escrito, ¿cierto? Entonces, no todos, por así decirlo, no todos tuvieron como las manos metidas en lo que era la Biblia, sino que todo se fue dando en algo que se llama, yo lo tengo por acá, perdón, que es que se me, tradición oral, ¿cierto? Que ahorita les explico bien qué es la tradición oral. Entonces, ¿en qué lenguas fue escrita la palabra del Señor? La palabra del Señor en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en algunas partes fue escrita en arameo originalmente. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Unas partes en hebreo y otras partes, algunas muy cortas, en arameo, que era el lenguaje de la época. Y en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Porque se debe como a este cambio del hebreo, el arameo al griego, pues porque en ese momento el griego empezó a ser el lenguaje de la época, ¿cierto? Entonces, inclusive ahorita es muy pocas las personas que hablan y entienden el hebreo. Así hayan nacido en las ciudades, ¿cierto? Así hayan nacido en Israel, en Judá, en Cana, así hayan nacido en estos lugares. Ahorita hay pocas personas que entienden el lenguaje nativo, el lenguaje original. Entonces, en muy pocos se pueden, pues, o sea, muy pocos pueden decir que pueden traducir, ¿cierto? Ese lenguaje. Exacto. Entonces, sí, como dice Cami, ahorita lo que es el griego pasó a ser como el lenguaje, ¿cierto? De la época, como lo que es ahorita el inglés. Bien, Cami, como lo es ahorita el inglés, entonces antes era el griego. ¿Cómo llegamos a tener los libros que ahora tenemos? Pues esto se debe a lo que les decía anteriormente, a la tradición oral. Y se transmitía de forma oral, por el relato, de cada generación a generación. Entonces era un requisito, o sea, por ejemplo, el abuelo empezaba a contar la historia de Adán y Eva, empezaban así, contando la historia, y esos hijos y nietos, esos hijos tenían que pasarle la misma información a los nietos. Entonces se manejaba algo excelente que era de memoria. Entonces todo pasaba tal cual, no se transgiversaba el relato, porque era una tradición que se hacía, que tal y cual como había sido contado, tal y cual debía pasar a esas futuras generaciones. Entonces todo eso se vio así, por tradición oral. Así fue como se empezó
¿cierto? Al principio. Ya después empezaron a existir lo que eran los papiros, los pergaminos, las formas de poder escribir o plasmar cada uno de esos relatos. Entonces, así pues fue como se empezó ya a dejar constancia escrita de los libros y se empezaron a recoger, ¿cierto? Algo que no les dije es que el autor humano, ¿cierto? El que escribió se llama o se le conoce como agiógrafo. Así se le conoce al autor humano, es decir, a los profetas que tuvieron el carisma de transcribir cada uno de las inspiraciones dadas por el Señor, ¿cierto? Eso es como la abreviatura, chicos, eso es como el tema para iniciar, ¿cierto? Para iniciar este tema maravilloso de lo que es de lo que es la Biblia, de lo que es el Pentateuco, como lo vamos a empezar a llamar. Y entonces voy a dejarles tareitas. Como les dije, este tema es muy sencillo. Y las tareitas para el próximo sábado van a ser lo siguiente. Van a buscar en páginas confiables, por ejemplo, catholic.net, Acción Católica, ¿cierto? En páginas que sean católicas van a buscar qué significa protocanónico. Protocanónico, voy a escribirlo por acá para que lo tengan como presente. De todas maneras. Y se me fue ya. ¿Qué es? Protocanónico. ¿Qué es deuterocanónico? ¿Y qué es apócrifo? Lo van a, como lo van a investigar. Van a buscar o van a tratar de aprenderse las abreviaturas de la Biblia. Es decir, cómo se abrevia, ¿cierto? Cada uno de los libros. Por ejemplo, cuando uno va a hablar del Evangelio de Juan o de una parte de Juan, entonces pone JN, el número, el capítulo y el versículo. Entonces van a tratar de aprenderse como esas abreviaturas para que pueda ser un poquito más fácil el aprendizaje de la Sagrada Escritura, ¿cierto? De la Biblia. Y si pueden, claro que les estoy dejando muchas tareas, pero igual es bueno que lo investiguen durante la semana para ustedes qué significó o qué entienden por profetas. Por profetas. Entonces van a investigar profetas, qué es un profeta, cómo se divide un profeta. Igual, en la próxima clase se los vamos a solucionar, ¿cierto? Pero es bueno que vayan investigando, ¿cierto? Les dejé muchas tareas, yo sé, pero me gusta porque vamos a empezar con toda la actitud con este nuevo seminario, con este curso bíblico, chicos, porque van a estar duchos para de la palabra del Señor, o sea, ya no me los van a enredar ahí cualquier bobo que venga, no, van a tener toda la autoridad para hablar de la palabra del Señor, entonces es lo más importante. Entonces esta tareita va para todos, ¿cierto? Para los que se conectaron y para los que no se pueden conectar, también va cada una de las tareas. A ver, Cami, ya puedes cortar porque aquí ya terminamos tema. Ay, ¿cómo así? No, señor, ¿cómo así que se va a enfermar?